de las FAES, ¿ya? En los USACH, en los USACH, ¿ya? Así que ahora le doy la palabra. La grabación Ah, y los sí. Comentarios en el... Importante antes que se me olvide, porque voy a poner aquí para que se note bien, ¿ya? Vamos a estar grabando esta sesión, ¿ya? Y para las personas que se encuentran en línea, es la primera vez que estamos haciendo esto de manera híbrida, así que estamos probando la tecnología. No va a haber micrófono abierto, sino que las preguntas se van a hacer en el chat, ¿ya? Las preguntas como a mano alzada van a quedar aquí en la sala, ¿ya? Te doy ahora sí la palabra, Carolina. Gracias. Bueno, no me gusta, pero lo tranquilo porque está circulando. Ah, súper. Y se lo veo. Bueno, voy a primero a circular por allí después. Bueno, muchas gracias, Claudia, por esta oportunidad. Ya lo comenté, el solo hecho de invitarme a pensar acerca del trabajo que realizo ya es un ejercicio no corriente que uno hace a cada rato y obliga a sistematizar cosas que uno hace, porque las tiene, pero que no siempre es como abrirlas o compartirlas, someterlas como a la discusión más abierta. Así que eso. Para solo comentar, así como al inicio, yo titulé esta presentación Hacer etnografía del Estado, reflexiones interdisciplinarias e interseccionales. Y voy a presentarla como en tres tiempos. El primero, brevemente, algo un poco sobre mi trayectoria y cómo llego a trabajar sobre el tema de la etnografía del Estado, que creo que puede ser muy importante. Luego, problematizar qué entendemos por etnografía del Estado, desde donde yo me aproximo al trabajo y al estudio de esto que nombramos Estado. Y luego ir como presentando algo de material de la etnografía, de etnografías que he hecho, con el propósito como de mostrar algunos dilemas con los que me fui encontrando y que de cierta manera las veo a la luz de la interdisciplina y la interseccionalidad como dos entradas, digamos, que me han permitido como construir o problematizar el campo, cómo es el campo y construir un modelo, participar en la construcción de un modelo, ya de etnografía, de trabajo etnográfico que es el que les quiero presentar. Ya decía la emoción estaba. Eso, entonces para comenzar, como contarles que no fue una decisión hacer etnografía del Estado para nada, de hecho no es un campo en sí mismo, no es un área, no hay... En este minuto estamos con Diego Valdivieso escribiendo un dossier sobre etnografía del Estado y nuestra introducción es como hacer un estado del arte de algo que es muy impreciso y al mismo tiempo... de cierto modo genera disputas disciplinarias sobre si es de la antropología. Yo me aproximé a perspectivas más antropológicas, pero en la formación francesa, el desarrollo allá es la sociología hace etnografía. El trabajo cualitativo está absolutamente inmerso en el quehacer sociológico. De hecho, los manuales importantes que se trabajan en términos más como de sistematizar el trabajo de la etnografía vienen del campo más etnográfico. O sea, de la sociología que es la antropología. Yo soy un enredo de interdisciplina en ciencias sociales, entonces tampoco nunca me he tenido ni me he querido casar. Así, tengo una formación en trabajo social, he formado y trabajado en trabajo social, pero mi formación ha ido mutando y más bien como viéndose desde distintas perspectivas. Y es en ese escenario que mis preocupaciones, mi interés investigativo se cruzan con esta experiencia, voy a ponerla así, micro-macro, a modo general. Micro de las prácticas, del quehacer, de la intervención, pero al mismo tiempo con reflexiones que permitan no solo insumar la intervención, sino que poder problematizar a partir de ese saber o de ese campo de saber la teoría social de manera un poco más general. Y ese ejercicio de estar como en un diálogo de lenguajes, de lo cotidiano, de lo práctico, pero al mismo tiempo pudiendo hacer reflexiones de carácter más teórico, es algo que a mí de cierta manera me lleva ya más fuertemente en el doctorado a hacer un trabajo etnográfico haciendo ese cruce.
¿ya? Por lo tanto, para mí la etnografía de cierta manera tiene que ver con esa capacidad de hacer teoría a partir de un análisis circunscrito, situado y al mismo tiempo de una larga inversión en determinados contextos, ¿ya? Que remiten al Estado. Entonces, al cabo de un tiempo me di cuenta que lo que yo hacía era muy próximo a la etnografía del Estado y leí autores que si bien no se identifican desde ahí, necesariamente están dialogando y construyendo y armando, haciendo preguntas acerca del Estado desde esta experiencia de inmersión cotidiana y práctica en público. Entonces, aquí les puse como algunos proyectos en los que me ha tocado trabajar haciendo etnografía. No les voy a hablar de uno en particular, sino que voy a hacer una mezcla, así que espero ser coherente y si no me van diciendo, ¿ya? Porque no quise, cada uno tenía su entrada al trabajo de campo completamente diferente. El primero, que es el que deriva en el libro que les está circulando, que es mi tesis doctoral, evidentemente es mi libro y por lo tanto lo resumo como de manera más gruesa y gordo, como un trabajo sistemático de 8 años, donde de hecho hice muchísimo trabajo etnográfico, y que tenía como foco pensar las prácticas de asistencia a la luz de las transformaciones del Estado social de manera más amplia. Ahí está esta relación entre estar inmerso en lo macro en lo micro para pensar en lo macro. Luego me tocó a través de distintos proyectos trabajar con gente aquí de educación en torno a temas de etnografía escolar. Y si bien yo no trabajo en educación, no ha sido mi tema, sí el trabajo de entender la escuela como un campo de acción pública fue absolutamente coherente con esta experiencia de mirar qué ocurre de Estado también en el espacio escolar, ¿ya? Luego otro proyecto sobre cómo pensar lo social en el espacio en la escuela, un estudio muy bonito que hicimos con un fondo interno de la central, hace ya harto rato, que hicimos un estudio de ventanilla a nivel municipal, en consultorio y en asistencia social en 2 municipios, en un municipio en Santiago, específicamente para atender los contextos de atención migrantes, ¿ya? Otro microproyecto que estaba ligado a mi fondo, pero lo separé en un análisis sobre la producción del dato de los vulnerables, sobre eso les voy a mostrar un pasaje, y en la inscripción del registro social de hogares. Entonces ahí hice mucha etnografía en las oficinas de estratificación social de los municipios, que es donde se materializa la producción del dato del registro social de hogares, es decir, la inscripción de los hogares, no el dato, la producción del hogar en la plataforma que hace correr el algoritmo en función del cual después las familias quedan ubicadas dentro de un tramo de vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es esa experiencia? ¿Cómo hacen los profesionales o los técnicos que están trabajando ahí en esa atención directa? El otro, que es mi fondo, que acabo de cerrar, que miramos más bien cómo se gestiona la vulnerabilidad a nivel local en 2 municipios completamente distintos, uno metropolitano con alta migración y otro en el sur, en una zona, en una isla, donde había población indígena, pero al mismo tiempo mucha población con una cultura muy asentada, y al mismo tiempo con una lógica de ruralidad que es completamente distinta, y cómo eso dialoga con las perspectivas más macro o estandarizadas de la política pública de pensar lo vulnerable y la vulnerabilidad, tanto en la focalización con el registro social de hogares como en el pensar la política. Bueno, y el último que estamos ahora viendo con Fabiola Miranda es un estudio que vamos a hacer en etnografía para entender las dinámicas de generización del Poder Judicial en ese cruce constante entre lo que ocurre al interior del Poder Judicial y las formas en cómo se transversaliza el género en la institución pública, pero en diálogo permanente con los movimientos y con las asociaciones no estatales de abogadas y organismos, sobre todo de género, que están pensando en las formas en que se hace justicia, ¿ya? Entonces, ahí también... entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? No es tirar así sobre la mesa los miles de proyectos, sino que más bien contar que detrás de todo esto hay algo que yo hoy día, a propósito de este seminario y de lo que hemos ido concluyendo, se podría situar en el campo de la etnografía del Estado, ¿ya? Entonces,
el Estado en sus múltiples y variables situaciones o condiciones, pero al mismo tiempo en este vínculo constante con el encuentro con el ciudadano, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿cómo entiendo, así a grosso modo, ¿no? Esto no es un manual de nada, pero primero, en mi trabajo yo he entendido la etnografía como una modo de aproximación al conocimiento y no como un método, ¿ya? Y eso yo creo que es importante precisamente en cómo construyo los objetos de investigación. Es decir, no me basta con hacer observación participante para decir que etnografía, ni tampoco solamente dejar in situ, haciendo entrevistas de carácter local, sino que hay una forma de pensar la producción de conocimiento en esta relación entre lo micro y lo macro. Y yo creo que eso es algo que yo he resguardado en los trabajos que intento hacer, ¿ya? ¿Qué me ofrece además la perspectiva etnográfica? Es esa permanente intención de reflexividad que me politiza y al mismo tiempo me permite politizar las experiencias con las que estoy trabajando. Y eso va a retomarlo al final, precisamente donde la etnografía, a diferencia de otras, yo creo que toda investigación implica un grado de acción sobre la realidad, sin duda. Pero la etnografía, a través de la presencia, la corporalidad, la permanencia en los espacios, el vínculo de confianza, obviamente está impactando o afectando los espacios en los que se trabaja de una manera bastante más incidente que lo que podrían ocurrir en otras formas de hacer ciencia de investigación social, ¿ya? Y en ese sentido, esa politización me parece central dentro del trabajo etnográfico. ¿Cómo sitúo el trabajo? Principalmente lo puse así como en esta crítica intersticial, es decir, no hago estado pensándome adentro del Estado, ni me hago estado pensándome fuera del Estado, sino que más bien pensándome en esa como, en la RAE está puesto así, como ese espacio intermedio que media cuerpos, ¿ya? Que media cuerpos de algo que tiene un carácter de globalidad. ¿Qué es esa globalidad? Lo que en rigor a través de cada etnografía uno puede ir construyendo, ¿ya? Y yo creo que ahí está muy laxo también, es muy abierto. Y en ese sentido, rescato que es tan dúctil que pudiese no tener límites, y eso es una dificultad en el trabajo etnográfico, de mucha angustia, entre otras cosas, porque uno llega un minuto y dice, bueno, ¿dónde está? ¿Hasta dónde estoy llegando? ¿Cuál es el contorno del objeto que estoy estudiando? ¿Dónde empieza y dónde termina? Y al mismo tiempo, esa necesidad, que también es muy difícil en la etnografía, que es pasar del registro etnográfico, probablemente tal, de esa, hoy día irse tal y tal y tal y tal, a construir ambiciosamente de eso algo que trascienda esa propia experiencia, porque no es solo describir esa experiencia, sino cómo yo puedo teorizar a partir de ella. Y eso es algo que no es fácil. Y lo planteo también como un espacio disruptivo o una acción disruptiva. Evidentemente lo van a ver con lo que voy a decir, por los enfoques de lo cual yo hago etnografía, que no es la única forma de hacer, digamos, pero que si más sociológicamente sería más propio la sociología del conflicto, más centrado en la idea del poder, más idea de poder como desarmar normalidades que están instaladas en las realidades para poder mirarlas con ojos distintos y por lo tanto problematizar. Y en ese sentido suele ser un trabajo de alta dificultad en términos de cómo las personas con las que uno está trabajando se sienten interpeladas, ¿ya? Y eso no es fácil manteniendo al mismo tiempo el vínculo, ¿sí? Entonces ahí hay un trabajo muy como de oficio de cómo uno sostiene confianza, transmite una intención. Además, suele trabajar de perspectiva que al ser críticas al mismo tiempo tienen un propósito de transformación, ya sea de superar desigualdades, de tratar de ser menos normativos, de generar espacios de... Y eso, en el trabajo cotidiano con alguien que está operando en la máquina, haciendo su pega, es súper difícil que alguien venga a interrumpir eso, para mostrarle. Entonces, ese ejercicio es algo que... no sé, lo corporalizo, digamos, lo llevo en el cuerpo del día a día del etnográfico, ¿ya? Entonces,
Dicho esto, que lo voy a ir recuperando a lo largo de la presentación, ¿de qué escapo? ¿O qué no, qué intento no hacer? ¿Ya? Intento salir de la visión del Estado como una totalidad, como un ente racional y organizado, jerárquico, como un ejecutor de políticas públicas. Hay etnografías de políticas públicas, lo que hacen es dar cuenta de cómo se implementa. El tema de la implementación está muy ligado a la manera en cómo aquí se ha entendido también la etnografía del Estado, es cómo mostrar esa caja negra, ¿cierto? Cómo opera en concreto lo que está dicho a nivel del diseño de la política. Sin embargo, ahí seguimos teniendo esta dualidad entre el Estado y la ciudadanía, y el Estado como un administrador de acciones, de recursos, de servicios, ¿cierto? Intento escapar un poco de eso, también de la idea de que la política sirve para resolver problemas, más bien parto de la idea de que las políticas también pueden producir muchos problemas, y eso yo creo que es súper importante para desnormativizar la idea del Estado. Está evidentemente sustentado en propuestas formales, normativas, leyes. Yo hago clase ahora de administración pública, entonces es súper interesante porque lo que hay ahí es normatividad legal. Entonces es súper fuerte pensar cómo enseñar Estado, pero al mismo tiempo entender que en la realidad existen rutinas, existen normas, existen principios que desarman completamente esa experiencia normativa, lo cual jurídicamente desde la Contraloría puede ser objeto de alta crítica y hoy día, pero sin embargo eso es hacer Estado. Entonces el ideal del Estado normado, articulado, bajo procedimientos racionales, muy weberiano, digamos, es muy difícil para poder pensar la etnografía. Precisamente hay que abrirse a pensar el Estado en otros formatos, ¿ya? Bueno, esta idea como más secuencial. En general, los análisis de política pública del Estado han tendido como esta doble idea, una idea más tecnocrática, que es decir, cómo se hace, para qué se hace, qué discursos son los que están operando detrás, y cuáles son los propósitos, y de qué manera lo que se espera ocurre, y lo que ocurre se ajusta a lo que se espera, en esta lógica más bien como de evaluación. O esta idea más secuencial de la forma en que enseñamos política pública también, que es como esta idea de ciclo, ¿cierto? Donde está el diseño, está la construcción de agenda, la construcción de soluciones, toma de decisiones, evaluación y el ciclo que se... Ya. Cuando yo pienso el Estado, bueno, me paso por ahí. Bueno, cuando uno lo mira así, yo agarré 3 fotos que me encantaron del estallido, pero uno ve que para la gente, y en el estallido quedó súper puesto a la vista, el Estado es un macho violador, es opresor. O sea, que la noción de esa figura del Estado total no está en las paredes, ¿sí? Ni está en la experiencia de cada uno. Ahí está súper politizado a propósito de demandas colectivas donde el Estado está puesto en pregunta, ¿cierto? El Estado asesino. O sea, sí, uno puede entender la lógica que hay detrás del argumento y qué es lo que está ocurriendo, pero está condenando al Estado en relación a la violación de derechos de la vida. O sea, son formatos que hacen visualizar al Estado tanto como un ente. Aquello que está súper bonito, la tomé en Chiloé, en un paradero así, no sé si han visto ese documental de los paraderos. No me acuerdo cómo se llama, era parte de lo mismo, así era un paradero solo en la mitad de la nada y estaba ahí la foto. Hoy día, yo creo que como Chile se encuentra precisamente en esta idea de desarmar esta idea del Estado absolutamente como total y de cierta manera poder interpretarlo desde biografías y de experiencias, y el estallido en eso yo creo que fue como muy evidente, ¿cierto? De experiencias de opresión asociadas al Estado, ¿ya? Y un Estado que no cumple, un Estado que no protege. Entonces, una de las cosas que a mí me pareció súper interesante era precisamente como personalización del Estado, es decir, mi experiencia de Estado está marcada por quién es, con quién yo me encuentro, y cómo ahí y es un actor al mismo tiempo, pero por otro lado, y por lo tanto puedo entrar en una crítica radical
de desaparecimiento y en paralelo teníamos ya una demanda de más Estado, ¿sí? De un Estado que me proteja, y yo creo que eso fue súper conflictivo en el contexto de pensar el estallido, porque nada que proviniera del Estado tenía validez, pero al mismo tiempo era lo que se pedía, un Estado que permitiera mayor igualdad, que dejara de corromper o regular las situaciones más abusivas, ¿cierto? Y en ese sentido se abrió, yo creo que hay un análisis como bien interesante de qué significaría un Estado antipatriarcal, ¿no? ¿Qué significaría en concreto un Estado protector de derechos? ¿Ya? Esta discusión quedó ahí, ya como sabemos, el estallido de cierta manera quedó ahí, pero sin embargo, yo creo que son preguntas que quedan a la vista de una permanente experiencia que nosotros tenemos con el hacer Estado. ¿Ya? Y es desde esta perspectiva, entonces, que la etnografía del Estado, yo lo entiendo o lo trabajo más bien como una práctica, ¿ya? Es decir, el Estado está constantemente siendo experimentado, ¿ya? No es un todo que yo voy y atrapo y observo, sino que el Estado está en permanente construcción, ¿ya? Y al mismo tiempo que se produce, se deconstruye. No solamente por mí como investigadora para objetivarlo, sino que también en términos de cómo los propios sujetos desarman el Estado, ¿ya? Y en mi etnografía, lo voy a mostrar a continuación, hacen el ejercicio, ¿sí? Tanto de la política, qué espera la política, el interventor hace el ejercicio de desarmarla para pasar por sobre ella en ciertos momentos, el propio beneficiario o ciudadano está decodificando el Estado para poder acceder a él, en muchos casos, acceder a prestaciones, ¿cierto? Y esos son ejercicios de permanente reinterpretación del Estado, ¿ya? Y bueno, hay muchos autores que trabajan esta idea del Estado como una forma de fabricación de lo público, ¿ya? Ahí puse algunas referencias que desde la antropología y la sociología marcan lo que hoy día se entiende como etnografía del Estado más fuertemente. Gupta, Ferguson, como el trabajo de que no es solo de él, es un texto muy interesante que escribí con otros autores. Todos estos recogen de cierta manera la línea más lipskiana del burócrata de calle, que es un cientista político y historiador que escribe en los 70 y que está súper recuperándose hoy día para los que trabajamos en temas de migración del Estado, desde la sociología, los trabajos de Limois, entre otros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es como la propuesta de pensar el Estado en acción, digamos? ¿Ya? Es penetrar en esto cotidiano que ocurre en las interacciones entre los públicos y las instituciones, no solamente para mirar cuál es esa interacción, sino que ver cuáles son esas regularidades, esos valores, esas formas que dan significado a determinadas microdecisiones que se van tomando permanentemente en el quehacer de quienes hacen esto. Yo trabajo desde ese encuentro, el encuentro entre funcionarios y públicos, ¿ya? Y en ese sentido, Deborah Pullin y Nadasa hacen esta idea de, no sé si conocen el texto, que problematiza la idea de los márgenes del Estado. Es decir, cómo el estudio del Estado obliga a pensarlo en sus márgenes, que son márgenes que no son fronteras, sino que son en esa permanente construcción y que son límites que en lo cotidiano se están poniendo en la intervención, en la política pública, en la experiencia de los actores sociales, de los movimientos sociales. La interpelación al Estado también hace parte, es decir, el Estado no solamente es lo dicho y lo hecho, sino que también es lo no dicho, lo no hecho, y es en ese encuentro que el Estado se fabrica en las experiencias concretas y por lo tanto la política y lo del público, de la política pública, está entramándose, digamos, en esas relaciones cotidianas. Aquí les traje un mini pasaje de una observación etnográfica en un consultorio, que puede ayudar como a ir viendo esto. Dice, Claudia está hablando por teléfono y resulta que uno de los 2 ingresos por diada era de otra comuna. ¿Ya? Los ingresos se refiere a la inscripción en el SOM, ¿ya? En el registro de los consultores, ¿ya? Y por lo tanto no pertenecían a este consultorio.
Está hablando con la doctora que las atiende, finalmente esta le dice que las ingresa igual porque es un control importante, pero que no podrá quedar en las estadísticas del consultorio. En eso llega una señora y Claudia la atiende. Le cuenta que tenía hora ayer, pero se le había olvidado y le dice, ¿me puede atender por favor? A lo que Claudia le responde que irá a preguntar. Al rato vuelve y le dice que sí, que debe esperar en el box. Esto pasa solo con algunas personas, principalmente personas mayores. A la gran mayoría les dicen que deben citar para otro día y punto. Llega una señora a pedir si le pueden cuidar una bolsa que debía ir al centro y no podía cargar con ellos. Es una bolsa con los alimentos y leche que da al consultorio, a lo que Feli le responde que sí, claro, que mañana paso por él. Y le pone un papelito que dice no regalar. Y le comenta a sus compañeros que los pondrá en un lugar específico que tiene dueño. A esto José le dice que hay uno de una enfermera también por ahí. Feli dice que cuando no los marcan, los regalan a los pacientes, es decir, que a veces ellos tienen de esos de alimentos y los regalan así como algo informal. Pasaje absolutamente cotidiano, así tomado así, no fue que lo fui a buscar, pero aquí hay estado. Aquí hay estado y aquí hay estado en el cual se está operando más allá de lo que el Estado espera que haga. El Estado es un guardarropía, el Estado es pasar la norma de que tenemos que inscribir en el consultorio, por lo tanto son los datos del consultorio. Hay estado en la medida en que puedo discrecionalmente hacer pasar a uno no a otro. ¿Qué opera detrás de esa decisión? ¿Cómo hago este vínculo con y cómo el ciudadano va comprendiendo la experiencia del Estado? Son elementos que en una mirada rígida o estática resulta súper difícil poder mirar. Y al mismo tiempo, lo que les decía recién, mirar esto no me dice nada en términos técnicos, pues, aparte de hablar de que puedo tener evidencia de la discrecionalidad de los funcionarios, o de que, no sé, se moviliza compasión para poder transgredir ciertas normas, o que finalmente las estadísticas no hay que creerle, ¿sí? Pero esto es el conjunto de este tipo de relatos van configurando una forma de hacer, ¿cierto? Y que están circunscritas en determinados territorios, ¿ya? Y no pueden ser explicados más allá de ellos, pero sin embargo, a través de ellos podemos ir como comprendiendo aquellas experiencias, ¿cierto? Y al mismo tiempo esa forma como el Estado va problematizando. Entonces, a partir de esto, quería como mostrar algunas tensiones que me han ido, que aparecen permanentemente en esta conflictualidad. Es decir, encontrarse con material de terreno cuando uno mira ese Estado hecho por actores, por gente con subjetividades, con experiencias, con emociones, con cuerpos, uno va dándose cuenta que hay casi puro conflicto, ¿sí? Hay una lucha permanente entre qué formas de conocimiento son las que circulan, ¿sí? ¿Quién es el que sabe, quién es el que no sabe? ¿Cómo se organiza la acción? ¿Quién define cómo se organiza la acción? ¿Qué voces y registros son los que valen y los que no valen? O los que tienen mayor peso o no. ¿Qué entidades son legítimas dentro de determinados espacios? ¿Sí? Y aquí nos podemos meter, podría dar miles de microejemplos en relación a esto, pero no sé, hace poco me tocó hacer un trabajo para la Agencia de Calidad de la Educación, no fue etnografía propiamente tal, pero uno terminamos trabajando dentro, entonces como que no es factible salir, pero estábamos trabajando sobre la transversalización del género en la Agencia de Calidad de la Educación y cómo la institución haciendo un diagnóstico de los avances en transversalización de género tanto en la gestión interna como en el servicio que presta, ¿ya? Y qué había ocurrido en el último tiempo y cómo los funcionarios lo significaban. Entonces estábamos trabajando de género, ¿sí? Pero sin embargo, toda la práctica interna estaba absolutamente marcada en una institución en un 80% femenina, marcada en términos de jefatura, en términos de forma de toma de decisiones, la experiencia que nosotros teníamos, éramos puras mujeres también trabajando, el vínculo que teníamos con nuestros interlocutores, y era súper difícil poder transmitir y poder mostrar elementos que estaban absolutamente como clausurados en la experiencia de la propia institución, ¿sí? Y eso generaba permanente conflicto en términos de las expectativas que tenían las propias funcionarias, que estaban más politizadas en términos de querer incorporar más género dentro del Estado, versus
la intencionalidad de la institución de cumplir con la meta del checklist del mandato de género dado por el gobierno, ¿cierto? Y por las normas que ya están, hay normas de certificación asociadas a los servicios públicos, y estaba el género ahí circulando, pero sin embargo no había posibilidad de verlo, ¿sí? Entonces eso generaba todo el rato disputa, todo el rato desde dónde estoy evaluando lo que hay, al mismo tiempo mostrar y grandes dificultades en términos de clima organizacional, porque era ¿por qué dicen que no hacemos nada si hemos hecho un montón de cosas? Y la conversación de mirar con una perspectiva común era algo, en este caso el género, era imposible, estaba todo el rato en disputa, ¿ya? Lo mismo en términos, por ejemplo, del trabajo, lo voy a mostrar ahora en otra lámina, pero en términos de conocimiento, ¿sí? ¿Quién es el que sabe en el espacio del Estado? ¿Sí? ¿Y qué profesionales son los que tienen las voces? ¿Sí? En el espacio escolar, el docente tiene la voz y los otros asistentes de la educación tienen una voz secundaria. Sin embargo, con todas las políticas de inclusión y todas las políticas más psicosociales que se han ido implementando, la voz que hoy día tiene el psicólogo puede ser fundamental, porque la voz del psicólogo deriva al psiquiatra, y el psiquiatra deriva al diagnóstico, y el diagnóstico deriva al PIE, y el PIE es el programa que permite que las escuelas atraigan más recursos para apoyar los procesos de inclusión escolar dentro de la escuela. Son formas de financiamiento aledaños de un Estado focalizado en la política educacional. No sé si me van entendiendo. Ahí también hay una disputa de conocimiento que también se va marcando y performando. Entonces, mirarlo ahora de fuera, a propósito de esta experiencia, de estar el día trabajando o contándoles esto, me lleva a mirar estos dos como perspectiva acerca de quién es el que sabe cómo se produce el conocimiento, qué lugar tienen las distintas formas de conocer en el trabajo etnográfico. Es central para desenmarañar, para mí, esta experiencia de conflicto a la cual uno ve permanentemente que se está sometiendo el quehacer cuando hay una relación o con el Estado o del Estado con los públicos o incluso al interior del Estado como una institución, como una organización. ¿Ya? Entonces, aquí les traje otra experiencia, otro elemento de otro caso, es una observación en la oficina de estratificación social, ¿ya? Del último estudio. Entonces, ¿por qué llego a esta pregunta interdisciplinaria y cómo aparece? Aquí es una observación que hice de distintos casos. Yo estoy en una oficina donde se atiende público, ¿ya? Y entonces llegan las personas, sacan números y las atienden personas que son las que ayudan a la inscripción, ya en el registro social de hogar. El primer caso, entre una persona que viene de otra oficina, de la misma MUNI, de desarrollo social, a preguntar ¿por qué pueden hacer por una persona que dice que tiene un problema de fraude con Lisapre? Dice que tiene un documento de que ella no está en Lisapre, pero en el registro social de hogares le dice que sí. Entonces necesita un papel de incorporación a FONASA. La persona de asistencia social le pide a la estratificación que le explique. Una de las oficinas de la estratificación le dice que sí, pero en un tono poco acogedor, resistente con la funcionaria de la otra oficina. Y le pregunta si no hay nadie más con número, la puede ayudar. Finalmente la señora entra y la recibe. Y la señora dice, tuve un fraude, no son mis datos, yo estoy en FONASA, necesito decirlo en el registro social de hogar. La funcionaria para esto le dice, para esto necesito un certificado FONASA, ir a pedir que la saque. ¿Ya? Segundo caso, y después hago la síntesis que quiero hacer. Una señora le dice a la funcionaria, no me aparece mi sobrino como acompañante en el registro social de hogares. El problema es que hay un problema de inscripción del sobrino. La funcionaria le dice, debe hacerlo por internet. Debe corregir con quién vive el sobrino. Actualmente aparece con su papá en la comuna de Santiago. Lo dice mientras mira el computador. ¿Qué ocurrió? Que el papá lo cambia, ocurrió que el papá lo cambia para que esté con él en el registro social de hogares. Y hace otros cambios también. Hizo la solicitud de otra ficha en Concepción. En el panel aparece que está haciendo movimientos. La señora dice que entiende bien, a pesar de que la niña del registro social de hogares no es muy clara a mi modo. Eso es un comentario. No sé si logran entender los dos casos.
pero estamos viendo, aquí hay un entrecruce de conocimientos que es fundamental para mí, como etnográficamente ponerlo al día. Uno, el valor del dato. Dos, aquí hay un saber en quién está codificando y decodificando la forma en cómo el algoritmo funciona para poder orientar a la familia. Al mismo tiempo, hay un proceso de conocimiento y de autoridad en función de ser quien va a... Me tocó ver un montón de cosas, así desde dígale al marido que no siga él en el hogar para que lo cambie y haga un hogar aparte, entonces sí usted va a tener más recursos. O de orientación normativa también acerca de cómo reportar el hogar a la familia, ¿cierto? Entonces, hay saberes disciplinarios de lo que uno entiende académicamente disciplina, pero también hay saberes de ese quehacer cotidiano que son fundamentales y que en el contexto de la etnografía para mí han sido clave poder como dar cuenta de ellos. Es decir, tanto de cómo manejo la plataforma, de cuál es el uso de la materialidad del computador en el contexto de la atención hoy día social, pasa a ser central, y eso a mí me ha requerido a mirar con otros ojos también el trabajo etnográfico. Es decir, cómo yo recurro a otros conocimientos porque están circulando ahí otros saberes que no son los que yo porto. Entonces, no solamente entender la interdisciplina como un llamado mío como investigadora a otros saberes para mirar mejor o para comprender mejor la realidad, sino que también para poder identificar qué saberes son o qué conocimientos son los que están circulando. Es una forma interdisciplinaria también de poder construir un objeto a partir de eso que está ahí, que me trasciende a mí, que está previo a mí. No sé si me explico. ¿Sí? En este caso de esto que estoy planteando, por ejemplo, las formas de medición como una decisión política y moral pasa a ser fundamental. ¿Sí? O sea, el medir, el saber quiénes son, el poder clasificar, el poder que el algoritmo funcione, pasa a tener un carácter político y moral en la experiencia concreta de esta familia. O sea, aquí está develando un conflicto familiar enorme, donde el sobrino está siendo disputado por un papá que lo incorpora permanentemente en su hogar, sin embargo la señora es quien lo cuida, porque él recibe el beneficio, en este contexto era del IFE además. Entonces, el contexto de tener ese beneficio le llegaba a él. Y ahí hay disputas familiares que son súper delicadas, pero que al mismo tiempo están objetivadas en el marco en cómo el Estado funciona y que implican una lógica, una racionalidad de conocimiento, en este caso algorítmica, súper interesante. ¿Ya? Así, entonces, el registro social de hogares va construyendo una verdad sobre la vulnerabilidad desde cierta neutralidad que otorga los datos y la estadística. Esto me obliga teóricamente, de cierta manera, a ir a entender ese conocimiento que yo no estaba metida en estos temas. Me tuve que meter a propósito de cómo de ir comprendiendo el terreno, ¿cierto? Y ahora otro, pero que hace más énfasis en la idea de los aportes de los estudios interseccionales. Este está en el libro, así que lo pueden... Está más desarrollado esto que voy a decir ahora. Pero dice, aquí acompañaba a una asistente, no, era un apoyo familiar, que no era asistente social, en la primera visita de lo que era la implementación del programa Puente, hoy día programa Familias. ¿Ya? Entonces, la primera visita es que ellos tienen un listado de personas que se los pasan en la municipalidad y le dicen, vaya a ser el primer contacto. O sea, la persona no ha ido al municipio a solicitar nada, sino que el listado llega desde Mideplan a los funcionarios para que puedan organizar su intervención. ¿Sí? Eso también lo desarrollo harto ahí, pero es como esta nueva forma de hacer Estado, que el Estado va a la familia, no que la familia viene a pedir Estado. ¿Sí? Entonces yo la acompañaba en esta primera visita, le dice, vengo de la municipalidad. Una mujer aparece de modo displicente por la puerta de entrada y nos hace entrar. Lleva una bata a levantarse y pijama. ¿Y para qué es esto? Pregunta la mujer. La trabajadora social le explica que viene a invitarla a participar en el programa Chile Solidario. ¿Sabe algo del programa? La mujer responde negativamente, pero de inmediato dice, vienen a ayudar. La trabajadora social recalca que ella debe decidir libremente si quiere o no participar.
La idea es que yo te ayude a hacer trámites y a postular a los subsidios. Este programa te da información y facilidades, pero eres tú y tu familia los que se deben movilizar. Luego de explicarle en qué consiste la asistencia y cómo será el acompañamiento, la trabajadora social le pregunta si quiere participar. La mujer queda en silencio y elude la pregunta. Insistiendo indirectamente, la funcionaria municipal la trata de convencer. Entonces, ¿quieres participar? La mujer en silencio mueve la cabeza sintiendo. La trabajadora social saca su carpeta y comienza a buscar unos papeles. Ya, tengo todos tus datos, pero necesito algunos más específicos. Revisa la ficha administrativa y las va completando con la información que le entrega la mujer. Al término, le hace firmar un contrato y le entrega una copia. Así da por cerrada la visita. Al salir, la trabajadora social le entrega a la señora un papel con sus datos y teléfonos personales. Vendré a visitarte los lunes, pero igual te llamaré antes. Ya de retorno a la municipalidad, la trabajadora social me comenta que para ella es importante que las familias acepten participar porque si no, ella no cumple con el número de familia que le exigen tener y además arriesga a que le den en otros barrios teniendo que destinar una jornada de trabajo exclusiva para visitar a solo una familia y gastar más dinero en lo común. Ya, aquí son párrafos ricos, uno, de hecho me encantaría después como escucharlos a ver qué les provocan, pero lo puse ahora, se los quise compartir, porque aquí parte de los conflictos a los que me refería adelante aparecen precisamente en esta como, relevo esto, pero por eso relevar otra cosa. ¿Todos saben a qué me refiero cuando hablo de estudio interseccional? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Hay elementos que me permiten una entrada, una reflexión interseccional que precisamente como desarmar las jerarquías a priori con las que uno pretende trabajar, ¿sí? En el sentido, tanto en términos de identidades como de relaciones de poder, ¿sí? En este caso, la funcionaria termina ocupando grado de complicidad con la señora, ¿cierto? Con un fin absolutamente personal y estratégico que dentro de esta lógica hoy día ser estado de una gestión pública, de cumplimiento de metas estandarizada que tiene que llenar y que ella misma tiene que rendir cuentas para una plataforma para cumplir metas, pero además jugando en este juego de cuál es la jerarquía, ¿cierto? O sea, yo ya sé todo de ti, ya tengo todos tus datos, ¿sí? Y por otro lado, ella, aquí no alcancé a mostrarlo, pero en muchos momentos las propias funcionarias entraban en empatía o cercanía con las personas a propósito de ponerse en el mismo lugar, ¿sí? Yo tuve la misma experiencia que tú, porque la distancia entre los funcionarios y los públicos no son enormes, ¿ya? Y ahí hay un trabajo de posicionamiento y construcción de identidades que es fundamental, ¿ya? Ahora, también uno lo puede ver a propósito de las identidades, ¿sí? Me pasó muchísimo en el contexto de las escuelas y también en la observación de consultorio, por ejemplo. Me decía, no, lo que pasa es que los peruanos son súper sumisos, entonces a ellos, si ellos no gritan, uno no le va a dar la pasada. En cambio, vienen los venezolanos y así tenían toda una construcción en relación a los imaginarios de origen nacional que era fundamental para organizar el trabajo de la familia, o sea, de los funcionarios, ¿ya? Para distribuir, organizar, distribuir tiempo, ¿ya? Para administrar el vínculo, cuánto se abren, no se abren, cuánto escuchan, cuánto no escuchan, ¿ya? Y en ese sentido, pensar en que detrás de el quehacer estatal circula una política cultural resulta fundamental y en ese sentido mirar las posiciones jerárquicas que ocurre a propósito de ciertas identidades, me ha permitido entender de manera mucho más evidente estas interacciones al interior de públicos y funcionarios, pero al mismo tiempo en cómo se organiza este quehacer cotidiano del Estado, ¿ya? Entonces, a partir de esto, de esta idea como problematizada, interdisciplina, interseccionalidad, ¿qué rescato, digamos? Otra forma como de observar el conocimiento. Yo creo que ese es el primer punto. Es decir, como tanto en términos de lo que les anticipé recién, es la idea de que el conocimiento está puesto ahí. Hay conocimientos circulantes, distintos, ¿ya? Y cuál es el lugar que ocupa cada uno es algo que, como perspectiva, me ayuda a poder como desenmarañar esta idea como conflictual del día a día, ¿ya?
Y es en función de eso que construimos el objeto, ¿ya? Y por otro lado, que no es la idea de construir saberes o agregar saberes a un objeto, sino cambiar el modo en que el objeto se observa, ¿ya? Y cómo es observado por distintos saberes. Ahora, ¿qué me ha pasado cuando miro esto? Y aquí vuelvo a lo que les dije al comienzo. Hacer esto implica darle un lugar y una voz a las personas con las que estás trabajando, ¿sí? Mantener esta confianza, pero al mismo tiempo esta idea como disruptiva, esta idea de confrontar, esta idea para ir generando con ellos que lo quieren. ¿Ya? Y eso ha sido parte de la manera en que yo intento hacer. Es decir, la pregunta de investigación queda expuesta desde el primer minuto con las personas con las que trabajo, ¿ya? Y en ese sentido, el cómo se empieza a llenar de contenido la pregunta va también por la selectividad que los propios interlocutores me van ofreciendo a propósito de la pregunta. Y eso que ocurría, que empezaba en el camino a reflexionar con ellos, y ellos a mirar cosas que no veían. Y en ese ejercicio se va produciendo un conocimiento que no es solo mío, no era de ellos, pero que sin embargo aparece a propósito de este trabajo, ¿ya? Esto nosotros lo empezamos como a sistematizar el año 95 a propósito de un modelo que lo llamamos como intervención etnográfica, que lo trabajamos principalmente a partir del proyecto Niños con Claudia Matus aquí en la Facultad de Educación, en donde empezamos a articular y construir esta idea de hacer una etnografía que conduce a un acompañamiento y donde lo voy a explicar de esta forma, que así en términos prácticos, consiste, ¿cómo lo hicimos la primera vez? Aquí lo tengo más claro. El primer año hicimos etnografía escolar, nosotros íbamos a trabajar con las personas para mirar dinámicas cotidianas y sentido común en 5 establecimientos. La idea de esto era producir material que nos permitía en un segundo año hacer un acompañamiento directo docente, hacer un ejercicio reflexivo, formativo reflexivo, usando la etnografía que habíamos producido el primer año. Por lo tanto, aquí ya había vínculos, ya nos conocían, ya estaban, y al mismo tiempo le mostrábamos material del mismo escuela, entonces había una como identificación con el material que permitía una interpelación cariñosa, en el sentido de que no está haciendo de un experto, sino que es una mini selección que permitía confrontar a la propia realidad de los establecimientos, ¿ya? Entonces, este ejercicio de etnografía y acompañamiento finalmente ya se nos desarmó, o sea, porque cuando estábamos haciendo etnografía, la pregunta ya estaba puesta y ya empezamos a producir la etnografía a partir de lo que los propios interlocutores estaban produciendo y construyendo, ¿ya? Sobre todo en esta línea de dónde está este conocimiento y cómo se producen aquí, y la pregunta de ese proyecto era qué es lo normal en la escuela, cómo se aprende lo normal, no mirar los diversos, sino que entender eso que donde aprendemos aquello que se entiende en el sentido común como lo normal. Por lo tanto, objetivar el sentido común era fundamental para poder, y era difícil mirar lo normal, porque uno tiene ojos de normal, funciona dentro de esos mismos esquemas. Entonces, en este acompañamiento, a través de la etnografía, ya fuimos haciendo acompañamiento y produciendo una intervención, y al mismo tiempo, el segundo año, con el trabajo de la etnografía, hicimos nuevamente etnografía, porque aquí había puro ejercicio de acompañamiento cotidiano a los profesores, más unos talleres de sistematización. Eso mismo lo repliqué ahora en el Fondesit con otro formato, haciendo lo mismo en 2 municipios. En uno lo pudimos hacer completo. El primer año hicimos un trabajo etnográfico, levantando el perfil de las dinámicas locales de vulnerabilidad. ¿Qué se entiende? ¿Qué son aquellas situaciones de riesgo en cada comuna, en este caso en una comuna en Chiloé? O sea, ¿qué es aquello que se significa como riesgoso para la población? ¿Cómo se significan aquellos sujetos que son identificados como vulnerables acá? ¿Sí? Y cómo eso se fue levantando a través de la pregunta sobre lo vulnerable. ¿Qué es lo vulnerable? Ya no, es que el registro social de hogares dice esto, pero aquí la verdad es que es el tema de
los costos asociados a salud y educación principalmente, que nos implican mantener recursos permanentes y tener una economía local, familiar específica para poder enfrentar las situaciones de enfermedad de la familia. O las distancias, o el quiebre con la dinámica económicas tradicionales versus el trabajo asalariado pero temporal, propósito de la salmonera, etc. Entonces, ¿cómo ese perfil ya no fue a nosotros y a los interlocutores problematizando construyendo, digamos, una mirada común acerca de lo vulnerable? Y el segundo año lo que hicimos fue ocupando ese material y ya con un equipo más chiquitito del municipio fuimos trabajando sobre ese material y que también ese acompañamiento implicó registro y por lo tanto íbamos viendo qué pasaba con la familia, o sea, qué pasaba con los funcionarios. No lo hemos hecho con organizaciones, en el sentido inverso, ya directamente. Yo creo que ahí podría haber como... Pero el foco de este trabajo, que lo queremos escribir ahora como con más profundidad metodológica, es precisamente mirar cómo aquí darle un estatus distinto a la idea del conocimiento, reconocer el conocimiento a propósito no solamente disciplinario, sino que también en relación a los saberes locales, y poder, a través de esta problematización de las identidades, de su jerarquía, y como desarmando aquellas formas de hacer la acción pública organizada con patrones más de estratificación, digamos, corriente, y poder mirarlo con una perspectiva un poco más ¿cómo decir? Más problematizadora de esas formas desiguales de poder en ese ordenamiento. Eso quería contarles. Entonces, súper interesante. Yo tengo muchas cosas en la cabeza de gente, ¿no? Pero no sé si se escuchará en todas partes según Don Daniel acá, ¿sí? Sí. Ya, eso. Andrew, si quieres te dejo a ti como protagonista de la tecnología. Yo voy. parece que eres que sí. Ya. Sí, y el chat. Y en el chat, si quieren, justamente la idea de Andrew, entonces que después de esta interesante presentación, yo voy a reservar mis preguntas para el final para no matar la participación, ¿ya? Entonces podemos partir primero con preguntas del público, una de presente y después una en el chat. Yo te presento. ¿Alguien quiere partir aquí de los presentes? Ancha, por favor, contenta que esté aquí. Hola. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Gracias a los organizadores también por traer estos invitados de lujo. Bueno, yo trabajo abajo en la Escuela de Antropología y nos gusta mucho el Estado abajo, de una manera también bastante crítica, ¿no? que van a estar bien. Entonces quizás me gustaría pensar en el contexto chileno, ¿cierto? En cómo a lo mejor una etnografía del Estado se podría complementar o se podría enfrentar también a una etnografía de lo privado, ¿no? Sobre todo pensando en esos espacios como que tú has ido escogiendo que tienen que ver con la atención, ¿no? Que uno le dice la atención al público y que en el ámbito de lo privado tiene también una connotación bastante particular, ¿no? Una que va al centro médico, Red Salud, digamos, ¿no? Como tiene que pelear el GES y un montón de cosas también en ese espacio privado. Entonces, no sé si aparece alguna consideración también como para contraponer, ¿cierto? Ciertas lógicas de, si bien este lado, ¿no? Cómo se construye el sujeto vulnerable, cómo se construye lo público, aquí, ¿qué es lo no vulnerable, ¿no? En lo privado, y cómo se contrapone también a la construcción de lo privado, ¿no? Que en Chile también tiene una connotación para el ciudadano de a pie bien relevante, ¿no? En atenderse en ese espacio privado. Entonces, esa es una pregunta como de provocación un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo se podría pensar, ¿no? También una etnografía hacia lo privado, pensando también en cuestiones de acceso, en cuestiones de estatus, ¿no? Pero que de alguna manera presenta dinámicas aparentemente similares, ¿no? Entonces, como la atención al público, me gustó como esa relación, ¿no? Como que apareciera desde ahí la etnografía.
Eso me gustaría. Por favor, responde. O sea, absolutamente eso es a propósito de lo que decía delante, o sea, pensar el Estado a modo total explica pensar esta distinción entre lo público y lo privado como un dado, como algo absolutamente delimitado y de fácil como separación. Y lo que a mí me pasa precisamente es que no existe esa frontera. La frontera, lo privado se publiciza en el contexto de las interacciones tanto de parte de los públicos como de los funcionarios. De mi experiencia aparecen las propias fragilidades, o sea, esta idea como de pensar que el Estado hecho por personas es muy obvio, pero al mismo tiempo, ¿qué decimos de él? Aparte de decir, es como una gran pregunta, pero yo, parte de las cosas que trabajo en el libro, por ejemplo, es precisamente como en el contexto de la atención social y de salud y de educación, que yo diría que son los tres grandes como focos como de interés que ha tenido mi trabajo, es precisamente el espacio donde lo privado tiene que salir para poder ser observado, para que la persona sea visibilizada exactamente. Es la vulnerabilidad del mundo de la experiencia privada la que tiene que publicitarse, ¿sí? En el vínculo con el funcionario. Eso para acceder a como una estrategia como más de atención y por lo tanto más compasiva, o también para poder como manejar de mejor manera como las relaciones. No sé, es que tengo demasiados ejemplos en la cabeza, pero esta experiencia de sobre todo más normativa, acerca de la buena madre, por ejemplo, o qué implica el tema de cómo se manejan los recursos al interior de las familias que provienen de las transferencias del Estado, por ejemplo. ¿Quién es el que recibe el bono? ¿Por qué se recibe el bono? ¿Qué hacen con el bono? Hay programas donde toda esta línea nueva del Estado social hacia el acompañamiento y el trabajo psicosocial, una de las cosas que trae precisamente y que la etnografía muestra es la pérdida de frontera. O sea, las visitas domiciliarias hoy día están como reintegradas en el quehacer estatal de manera mucho más fuerte. O sea, los niños en la escuela son visitados y en general las explicaciones de los problemas sociales en el espacio de la atención están justificados desde la experiencia de lo privado. La madre que trabaja, o sea, y eso es desde ahí que el Estado también opera, digamos, y actúa con esa. No sé si respondo tu pregunta, pero creo que no es no quisiera dejar como planteado de que existiría esa frontera, al revés. Yo creo que está demasiado mal entremezclado y mirarla es como parte de cómo emerge el material rico también de la universidad. En el chat todavía no hay ninguna pregunta, así que no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta del público presente. Yo tengo hartas, pero Si quieres nos vamos, o sea, no sé tú, Andrew. Sí, tengo una pregunta. Bueno, sí. Yo sé que muchas veces en este tipo de entornos se dice, oh, fascinante la presentación, pero verdaderamente quiero darte las gracias, Carolina, por presentar este trabajo que es tan enriquecedor para lo que estamos tratando de hacer con este seminario. Yo te quería preguntar, en parte lo contestaste al final con la intervención etnográfica, pero cuando partiste hablando de la interpelación con los participantes y dado que en la etnografía el relacionamiento es gran parte del trabajo, ¿cómo manejas esa tensión de una postura crítica respecto al qué hacer, las prácticas, el conocimiento que está circulando desde tu posicionamiento, tu rol en eso, de alguna forma de estar desde una postura, claro, más negativa, más cuestionadora respecto a estos quehaceres y estas prácticas,
¿Cómo manejas eso con la presentación de tus resultados en vínculo con los relacionamientos que has establecido? Imagino que alguna tensión te ha creado. Al final yo pensé tal vez es porque justamente por ese tipo de intervención que hacen, están co-construyendo conocimientos, seguramente eso ayuda, pero no sé si puedes contarnos algo de donde se tensiona un poco más o cómo has abordado eso. Sí. No siempre me ha funcionado, evidentemente. Esa es la idea a ver, primero en términos prácticos, tanto en el trabajo que hicimos con el anillo como ahora con el Fondesit y que lo he ocupado también en otro, es como firmar convenios de colaboración con las entidades más macro, entre un marco como de reciprocidad preestablecida. Entonces, el trabajo lo suelo como enmarcar en esa como colaboración, ¿ya? Es decir, nosotros vamos a trabajar en esto y nosotros de paso estamos haciendo un proceso como de análisis de práctica, por ejemplo, en el municipio. Fue como el segundo año es un proceso de un taller de formación para revisión y análisis de práctica del trabajo cotidiano de los mejora que entra en la lógica de calidad, o sea, uno lo puede meter con un conjunto de contenidos que pueden hacer sentido para la institución. En el contexto del anillo me acuerdo que lo hicimos como formación en temas de inclusión y diversidad. Entonces, de cierto modo hay un ir y venir que queda prefijado desde el comienzo. Entonces, la apertura al campo está de cierta manera como resguardada por que un acuerdo, pero no tiene mayor validez legal ni se exige, digamos, pero queda puesta la intencionalidad de dejar algo. Ahora, ocurre que a través de las observaciones, durante el periodo de la etnografía, uno no está muda, uno está todo el rato en interacción. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas, por ejemplo, en la sala de clase? ¿Qué te pareció lo que pasó? ¿Y qué te llamó la atención? En la salida, en la conversación, cuando uno está saliendo después de observar la sala de clase, digamos, con los profesores, o en el trabajo con los funcionarios. Digo, ¿qué te parece después de una entrevista? Uno empieza a devolver. Y pensar en que uno termina de tener los resultados para devolver es algo que, a mi modo de entender el trabajo etnográfico, es absolutamente ilusorio. O sea, precisamente es en ese momento donde la persona quiere recibir algo. Entonces, ahí hay un manejo que no es fácil. Entre la empatía comprensiva, que va generando un vínculo, y por otro lado, al cabo de un tiempo uno también empieza a mostrarle, mira, pasó esto, ¿por qué lo hiciste? Y ahí está el trabajo de acompañamiento que venía al segundo año, pero que temporalmente no se puede separar. Eso es lo que queríamos como, lo que quiero mostrar. No se puede separar. Entonces, explica por qué hiciste esto. ¿Pero por qué me preguntáis por esto? No sé por qué pasó aquí, ¿qué te pasó con esto? Entonces, cuando uno empieza a devolver para poder entrar a profundizar contenidos que dan significado a determinadas prácticas, toma de decisiones acerca de formas de organización del aula o de por qué le atendió menos a esta señora y no a esto otro, o etcétera, uno empieza como a transmitir una forma de observación con la persona que está trabajando. Esto me he escrito en un capítulo de un libro que está ahí en la presentación. Que es como que empieza a transferir la capacidad de observación etnográfica a la persona con la que está trabajando, que es el interlocutor. Entonces, el observador empieza a tener la mirada etnográfica también para después empezar a saber qué es lo que te presenta y qué te ofrece como material. ¿Sí? Y en ese minuto ya se rompió todas las fronteras como completas, digamos. O sea, no es inmediato, hay gente que nunca engancha. O sea, o al revés, que es súper resistente y que se empieza a correr de cuando uno está, para que no le hagan preguntas, eso también ocurre. O, por ejemplo, en el municipio, aquí nosotros teníamos la intención de había sido súper buenos los talleres, los acompañamientos un poco más difíciles, porque además fueron a distancia en un periodo online. Pero ellos querían hacer una transferencia después a sus compañeros de lo que había pasado y nunca lo pudimos concretar. Porque no era posible para ellos como transmitir lo que habían vivido a lo largo de casi 2 años, y por otro lado,
era difícil también como la recepción que había de esto entre sus pares. Y además dentro del grupo había gente que nunca logró enganchar con lo que le estábamos diciendo. O sea, no entraba. Entonces, pero también eso se notaba en los trabajos colectivos. Y entre ellos también empezaban a interpelarse. Entonces uno como que dejaba puesta la pregunta ahí como que se desapega de la pregunta para dejar la pregunta que rote sola. No sé cómo decirlo. Y entonces la etnografía ya como que trasciende a uno. Ahora, ¿qué hago yo con eso después? Claro, ahí hay... Ahora, esto de ir como presentando material que viene de ahí mismo, en general, es súper bien recibido. Es súper bien recibido, porque, pues sí, hay algunos que empiezan como manera justificatoria. Sí, por eso fue así, porque pasó tal y tal cosa, y hay otros que dicen, ya, pero fue así. Entonces empieza, al sacarlo, al poder tenerlo como material, entre el grupo también se hace se genera una discusión de observación que es interesante. Pero además siempre ocurre que para que alguien diga, no, esto no pasa aquí. Como, sí, eso es lo que pasa. Siempre ha pasado esto, o sea, hay como una identificación con el material. Y por lo tanto se favorece mucho más el trabajo. Nos quedan pocos minutos, así que yo voy a leer una pregunta. Leamos algunas de las preguntas del chat. Si quieres, como la anterior a esa, porque estaba antes, que era esta de acá. Así que esta dice, la leemos para... Dice, este espacio de la ventanilla se desarrolló extendiendo desde la población. Se invita de la casa pública donde trabajan las sociedades, entonces se entiende de la ventanilla hacia las jefaturas medias altas, entienden lo mismo respecto esa idea de relevabilidad de conflictos permanentes entre la perspectiva de los unos y los otros. Y después, por cierto, un texto. Ya, ¿responde eso? Sí, por favor. No en todos los estudios que mencioné lo pudimos hacer. En el trabajo grande de la tesis sí, y ahora en el FONSIT también. Hicimos, o sea, centrándome en el espacio como de ventanilla, de encuentro entre el funcionario público, después la vuelta, y después yo hice un trabajo entero, de hecho está escrito ahí en el barrio, donde yo me desapegué del funcionario y empecé a hacer etnografía para mirar desde el otro lado. Y lo mismo con los funcionarios como diseñadores de la política. Pero es un ejercicio gigante, gigante, que ninguna investigación hoy día la va a financiar así como con ese nivel de tal. Pero ahora en el fondo sí también hicimos eso. Intentamos hacer una entrada como para mirar desde las organizaciones locales y desde las familias. No con la camiseta del municipio, sino que con la camiseta de afuera, pero sin embargo ya hemos hecho la mayor parte de la observación y eso yo diría que ese conflicto es común, solo que se llenan de contenido como con diferentes cosas, pero esa forma de ir entendiendo los límites del Estado está todo el rato como difuso para todos. Yo veo, porque a mí me preocupa que tenemos clases, hay clases después de la sala, así que yo voy a plantear después si quiero conversamos ya fuera de la sala, de decir solo que a mí me encantó también, o sea, me encantó la presentación y me encantó el énfasis que diste en el rol de la etnografía en la construcción de seguridad, que creo que es súper importante. Para mí es como, para mí lo cualitativo justamente tiene esa riqueza, y de hecho mi pregunta iba por ese lado, pero me la voy a callar ahora, vamos a seguirla, la podemos conversar después. Y ante las preguntas que habían en el chat, había alguien que preguntaba ¿dónde van a estar grabaciones? Todas las sesiones de todos los días que hemos tenido seminario permanente están en el YouTube del Instituto de Sociología, así que podrán también volver a ver esta presentación ahí quienes estén interesados. Así que, oye, ¿puedo responder esa? sí, por supuesto, yo creo que nos quedan unos minutos, así que si quieres, por favor. Esa que dice Tania, ¿cómo evitas que el estar entrando al campo desde la institución macro condicione o marque la respuesta que te dan funcionarios? Excelente pregunta. Es que fue buenísima pregunta y me encanta porque, a ver, el tema de la confianza es fundamental. El demarcarse de la autoridad, evidentemente, también es un tema y
y explicitar desde el comienzo para cada actor la voluntariedad de participar o entrar en vínculo con nosotros también es importante. O sea, sobre todo me pasa en la escuela que de repente es como que ya, aquí están los nombres de los 5 profesores y ni una posibilidad que el profesor diga no, no quiero participar. En el municipio pasa un poco lo mismo y en todos hemos hecho la vuelta larga de no aceptar esas listas y llegar nosotros a el día a día, de tomar contacto con alguno, etc. Entonces, hay algo ahí como de llegada espontánea y que es la que favorece el mismo. ¿Sí? Es decir, no entramos por arriba directamente, sino que entramos por alguien que sabe que está haciendo el estudio, que está ahí, pero que accedió a querer ser interlocutor de uno. ¿Ya? Pero la otra cosa que me pareció súper importante, entrar con una perspectiva crítica es muy fácil empatía finalmente con las personas, porque les estoy mostrando eso que para ellos es dificultoso en lo cotidiano. Entonces hay mucha apertura como a contar, más allá del temor que bien plantea, digamos, de que pueda ser como mal utilizado, y ahí hay un tema, insisto, de confianza de haber hecho el ejercicio como por otro lado, pero que cuando uno abre la puerta ya queda abierta. O sea, es como que se va con todo precisamente de aquello que es difícil, porque nunca es fácil. Entonces, cuando uno parte validando esa experiencia conflictual y que el error no es un problema, no hay una connotación negativa, que es lo que suele ocurrir cuando uno evalúa política pública, es decir, no, yo lo hago bien y te dan una buena respuesta o por cumplirle al jefe o por mostrar que estáis haciendo bien la pega. Pero cuando tú le estás partiendo de la base que la pregunta que te mueve precisamente ver que eso ocurre de una manera u otra, te favorece, digamos, el espacio a la conversación más real, digamos, de lo que es el día a día. Sí, excelente pregunta. Bueno, yo creo que entonces, debido al tiempo, bueno, muchas gracias, Carolina, de verdad, ha sido de nuevo un aplauso. Y lo esperamos entonces el próximo mes, el próximo martes final también de abril, que vamos a tener a una vecina, Manuela Badilla, que va a venir a presentar también su investigación. Un millón de gracias. Ahí también. No, como eso aquí. Sí, muchas gracias.